A continuación, Sonrisas al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día. Saludos y bienvenidos a su programa Sonrisas al Día, un programa destinado a que ustedes conozcan todos sus temas de interés en la odontología. Entonces, mucho gusto, yo soy su odontóloga Lisette Naves y hoy vamos a estar abordando el tema quirúrgico y para esto tenemos con nosotros al cirujano oral, al doctor Diego Robalino. Un gusto que estés aquí hoy día, Diego. Muchas gracias, Liz. El tema que queremos abordar hoy día son los procedimientos quirúrgicos en odontología. Y siempre esto repele un poco al paciente porque obviamente comenzamos a hablar de cirugía y el paciente ya instantáneamente tiene miedo y es normal, pero por lo mismo lo que queremos hacer en la emisión de hoy día es hablar un poco de todo lo que embarca la parte de cirugía maxilofacial. ¿Qué partes son las simples, las complejas? ¿Cuáles tienen que ser todas las diversas ramas que comenzamos a tratar? Sí, efectivamente, como tú acabas de decir una cosa muy importante, cuando tú vas a un consultorio odontológico, cuando tú llegas a tu odontólogo, a uno le da un poco de temor desde que tú vas entrando a la puerta, entonces vas escuchando incluso el sonido, etcétera, y creas un poco de ansiedad. Entonces eso de ahí no es favorable, no nos contribuye. Sin embargo, ahora todos los procedimientos en odontología, sobre todo los quirúrgicos, se encuentran siguiendo protocolos adecuados, los cuales disminuyen esa ansiedad a los pacientes. Por ende, el procedimiento es indoloro y es un procedimiento mucho más llevadero para con los pacientes y para con los profesionales. La primera parte, para cuando vamos a ver que necesitamos una parte quirúrgica, pues obviamente es el diagnóstico, pero para que un paciente pueda estar o no preparado para la parte quirúrgica, necesitamos una historia clínica, ¿no? Evaluar los signos y síntomas del paciente, tanto como todo el historial de antecedentes médicos que tiene. Sí, efectivamente, como tenemos aquí en la presentación que vamos a ver a continuación, una de las partes más importantes que nosotros tenemos que hacerle énfasis, o yo creería que la más importante, hacer una historia clínica correcta del paciente. La historia clínica, es decir, hacer una revisión, hacer una anamnesis, un recordatorio completo del paciente. Si un paciente, si tú eres bueno en indagar, en preguntar, tu paciente te dirá lo que él tiene. Entonces, de esa forma es como nosotros tenemos que realizar la anamnesis correcta, preguntar, hacer una recopilación completa de todos los datos a través de la historia clínica, también a través de su examen físico, una revisión, sus signos vitales, etcétera, que parecería que no se lo realiza en odontología, pero sí es un procedimiento que lo realizamos con bastante frecuencia con todos los pacientes. Creería que vamos a comenzar de lo quirúrgico, de la parte de cirugía. Comencemos con lo que puede ser lo más frecuente, si no viene a ser, ojalá, a veces lo más simple. A veces no, sé que a veces no, pero comencemos a hablar de lo que son las fracturas dentarias y en qué casos esto es una simple extracción, en qué casos ya viene a ser con cirugía, ¿no? Sí. Involucrando tu área. Sí, exactamente. Como tenemos en la presentación que vamos a revisar, lo que yo te decía antes de hablar de las fracturas dentarias es que lo que nosotros tratamos es de reducir ansiedad en nuestros pacientes y hacer que de pronto el miedo que ellos tienen a lo desconocido se vea muy reducido y por ende los pacientes no tengan problemas. Cuando yo llego a mi sillón odontológico, me van a hacer un procedimiento de extracción de un diente, etcétera, comienzo a sudar, mi corazón comienza a palpitar un poco más rápido. Cosas así se pueden disminuir cuando nosotros explicamos muy bien a nuestros pacientes. En cuanto a los procedimientos quirúrgicos de odontología, lo más frecuente son las extracciones de piezas dentales. Una extracción dental se la realiza en el nivel odontológico en cualquier centro odontológico. Sin embargo, una de las cosas que pueden ocurrir pueden ser las fracturas dentales, las fracturas dentarias o alveolares. Sin embargo, estas fracturas dentarias se ven abocadas a que deben ser resueltas. Todo procedimiento o todo
procedimiento que no lleve complicaciones no deja de ser un procedimiento bien planificado. Entonces, cualquier procedimiento puede sufrir una complicación, pero el hecho es resolver esa complicación. Entonces, las fracturas dentales ocurren por muchas de las causas, se rompen los dientes, se quedan las raíces, etcétera. Pero la idea es saber resolver estas fracturas dentales y diagnosticar antes. Como vemos en la imagen, existen muchas anomalías en las formaciones de los dientes, tienen raíces que, como los ven ahí, tienen un poco más de curvas, diferentes inclinaciones, etcétera, que hacen que las piezas dentales sean retentivas y por ende su extracción no se torne una extracción más fácil. Aquí tenemos otro caso que hay una hipercementosis, entonces vemos que hay como una formación, una masa, un abultamiento en la raíz, entonces por ende una pieza dental no suele ser tan simple en su extracción muchas veces. Las soluciones para este tipo de situaciones suele ser utilizar el instrumental adecuado, utilizar las técnicas adecuadas, protección adecuada para el paciente, etcétera. De esa forma disminuimos a que las fracturas dentarias ocurran, y si ocurren, pues obviamente las tenemos que resolver. Dentro de lo que corresponde también a las fracturas dentales, yo mencionaba que existen también las fracturas alveolares o dentoalveolares. En las fracturas alveolares, una de las situaciones que sucede con mucha más frecuencia es cuando se extraen sobre todo los molares superiores. Las piezas dentales o la estructura de la tuberosidad del maxilar suele venir unida con cierta superficie de la pieza dentaria y se provocan pues algunas veces fracturas también del hueso alveolar. Cuando el hueso alveolar está unido a su encía, pues no hay ningún problema, tú puedes cerrar eso y se resuelve por sí mismo. De caso contrario, pues esos pequeños huesitos o pequeñas espículas son aquellas que les molestan a nuestros pacientes cuando vienen a su control, o dicen pues doctor o doctora, me pincha, siento que tengo algo que está ahí un poco punzante, entonces se comienza a evidenciar eso. Muchas veces cuando hacemos extracciones dentales también arriba, estamos cerca de estructuras anatómicas de importancia, como en este caso el seno maxilar o el anto de Igmor. El seno maxilar está muy cerca, como vemos en las fotografías de abajo de las extracciones de los dientes. Tenemos también el piso del seno maxilar, pues obviamente estuvo pegado a su tuberosidad. Entonces, cuando esta complicación ocurre, nosotros tenemos que cerrar la comunicación que hay entre el seno maxilar y la boca, porque la cavidad de la boca tiene bacterias y todo eso puede fácilmente desplazarse al seno maxilar. Aquí tenemos pues una también complicación de las que suelen ser un poco comunes en procedimientos odontológicos, que son las fracturas de mandíbula o las fracturas mandibulares. Una fractura mandibular es pues que obviamente la mandíbula sufre una sobrecarga, una fuerza, etcétera, un trauma. Muchas causas pueden acontecerse, pero la mandíbula tiende a fracturarse, o sea, tiende a romperse, la estructura ósea pierde su continuidad y pues es poco frecuente, como había dicho, ocurre más cuando se hacen extracciones de terceros molares inferiores o las muelas del juicio de abajo, que las vemos acostadas, las vemos en posición no adecuada, y pues eso ocurre cuando hay un exceso de fuerza. Por lo general existen muchas formas de resolver las fracturas mandibulares. No vamos a hablar hoy del tratamiento adecuado, pero me adelanto a decir que uno de los tratamientos es a través de una fijación ósea rígida con placas y tornillos de osteosíntesis. En lo que estamos hablando de extracciones dentarias, pues comenzamos con la primera complicación, la fractura dentaria. Pero lo que quiero aclarar para todos los televidentes que están viendo el programa es que van a decir, pero mi dentista no es cirujano y mi dentista sí me sacó dientes. Y es verdad, en esto tenemos que aclarar para los televidentes, pues sí, una exodoncia normal, una extracción común, una extracción simple, pues sí la puede realizar el odontólogo general. Estamos capacitados para esto, pero parte de esta capacitación siempre viene a ser tomar una radiografía inicial. Y a partir de la radiografía inicial, pues ya podemos prever si es que es una exodoncia simple o una exodoncia compleja, para evitar todo este índole de complicaciones que tú dices que son luego las fracturas, ¿no? E incluso vamos a hablar de más complicaciones adelante, pero se fundamenta en la radiografía poder hacer este diagnóstico de ver qué mismo va a ser. Muchas veces en la radiografía se ve como que va a ser un caso simple y no lo es. Y estos casos pues son puntuales, no abundan, pero a veces ocurren, ¿no? Entonces sí son situaciones en las que de repente un odontólogo general
pues tiene la emergencia y decir, por favor, cirujano, ven a ayudarme. Pasa, he oído incluso algunos profesores que me han dicho, no, ya eran las 6 de la tarde, me tocó llamar al cirujano porque esa muela no salía ni con la voluntad de Cristo. Y es verdad, hay casos que eran simples, los vimos en radiografía y se veían sencillos, pero luego tienen alguna complicación, tal vez falta de ligamento, tal vez que exactamente en el momento de retirarlos, por no luxar suficientemente el diente, por no aflojarlo lo suficiente antes de jalarlo, pues el diente se termina fracturando y tenemos estos fragmentos que luego ya están sumergidos en el hueso, que obviamente uno ya no puede agarrarlos y cogerlos, sino tiene que ver más técnicas, como a veces será cortar huesito, o a veces será incluso partir partecitas del diente, ¿no? Entonces, dentro de estas complicaciones, pues no son a menudo lo que queremos decir para los televidentes, pero pueden suceder. Queremos prever, queremos que estén conscientes de que pueden suceder y que siempre le digan a su dentista que se necesita la radiografía, para que el dentista les diga si está sencillo o no está sencillo. Y muchas veces el dentista podría llegar a mentirles si es que es un dentista no ético. Pero por parte del paciente cabe en indagar más para que puedan obtener más información. Dentro de las complicaciones que estamos hablando, de las extracciones dentarias, en la parte de las muelas del juicio, muchas veces lo que he visto que ustedes realizan es sacan las 4 muelas en una cita, para que sea un menor tiempo de recuperación. Yo más bien lo aconsejo a mis pacientes, mejor las 4 de una y listo. Pero ante la manipulación de 4 muelas del juicio, que a veces están muy complicadas, lo que me han contado algunos pacientes pues es que comienzan con dolor. Cuando sabemos que hay dolor normal de lo que fue la extracción, de la manipulación, y cuando ya hablamos de una luxación de la articulación. Y aclaremos a los televidentes que viene a ser una luxación de la articulación. Ok. En efecto, si hablamos de extracción de tesoros molares, una cosa que tú has dicho y está muy acertada es que es muy recomendable extraer los 4 tesoros molares en un solo procedimiento. Es un procedimiento sencillo que tarda entre 20 y 30 minutos bajo anestesia local, sin dolor durante ni después del procedimiento. El dolor es una de las más grandes inquietudes que un paciente tiene. Doctor, me va a doler. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto se va a demorar? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Por qué lo va a cortar o no? Y hay muchos pacientes que incluso ahora revisan videos o se actualizan o leen un poco. Entonces, eso está muy bien. Pero yo les he dicho, está muy bien, pero si tú ves algo que está muy bien realizado. Entonces, en cuanto a si es que va a doler o no, el dolor está totalmente controlado por los analgésicos. Manejamos analgésicos de buena potencia y excelente calidad. Por ende, yo garantizo que no hay dolor. Las molestias se ven reducidas a ser mínimas. Y el caso de la luxación, en este caso, como hablábamos, una luxación significa que la boca se quede abierta por mucho tiempo y por ende pues pueda sufrir un poco de daños la articulación temporomandibular, que es la articulación que une la mandíbula con la base del cráneo. Una luxación ocurre por procedimientos de tener mucho tiempo abierta la boca, traumas, etcétera, desgaste en los complementos articulares, por otras muchas situaciones que nosotros podemos controlar y prever a través de un diagnóstico correcto y una planificación adecuada. Otro de los inconvenientes que se pueden presentar durante el momento quirúrgico de algo tan sencillo como retirar un diente, así sea un incisivo, el diente más simple, pueden ocurrir hemorragias, es decir, un sangrado que no frena. ¿Qué van a ser las cosas que pueden predisponer a que ocurra esta hemorragia o qué tipos de controles podemos tener para evitarlo? Y si sucede, ¿qué hacemos? Bueno, en cuanto a hemorragias, como lo vamos a ver ahorita aquí en la presentación, las hemorragias pueden ocurrir por diversas situaciones, pueden ser diversas las causas. Entre unas de ellas pues puede haber lesiones vasculares, hiperemia, etcétera, pero puede ocurrir porque se fracturó el hueso, porque hubo heridas en la mucosa. Las hemorragias también pueden ocurrir porque el paciente estuvo anticoagulado, etcétera. Por muchas de las situaciones se lesionó un vaso importante. Cualquiera de estas causas puede hacer a que el paciente sangre. Es normal que un paciente ante una extracción dental o un procedimiento quirúrgico haya un sangrado, porque el sangrado va a hacer que obviamente lleguen muchas células, haya mucha recuperación y se cicatrice, etcétera, etcétera, por muchos mecanismos físico-químicos. Sin embargo, las hemorragias deben ser muy tomadas en cuenta, sobre todo en pacientes que son pacientes anticoagulados, en pacientes que tienen, por ejemplo, trombosis venosa profunda o pacientes que han tenido antecedentes de cirugías cardíacas, etcétera. Los pacientes toman anticoagulantes. Cuando los pacientes toman anticoagulantes, es importante saber qué anticoagulante toman, en qué dosis la toman y cuál es su vía de administración.
Ante conocer eso, también es importante realizar interconsulta con su médico de cabecera, sea su médico internista o su médico cardiólogo, que muchas veces ellos suspenden el anticoagulante. Hacemos nosotros y los mismos médicos de cabecera exámenes de valoración prequirúrgica en cuanto a sus tiempos, a su tiempo de protrombina, etcétera, factores de coagulación, y de acuerdo a eso se establece si se puede realizar o no la extracción dental, si se puede realizar o no el procedimiento y cuál es el riesgo que el paciente tiene ante esta hemorragia. Como vemos aquí, nosotros tenemos muchos métodos de cómo controlar esta hemorragia. Tú te preguntarás, ahí acabamos de ver algunos métodos como los tenemos en pantalla. Uno de esos métodos son la termocoagulación, tenemos otros métodos como son la compresión local, que es la más sencilla y la que yo le recomiendo a mis pacientes, pues una extracción dental. Es normal que sangre un poquito, que se vea que se mancha tus dientes, tus labios, pero un poco. Pero si ves que hay un sangrado profuso, un sangrado abundante, un sangrado de un color rojo muy claro, pues obviamente estamos frente a un sangrado activo. Y la compresión local es una de las medidas más efectivas, que es morder una gasa durante 40 minutos a una hora, morder una funda de té o hacer presión en el lugar donde está sangrando. Otra de ellas es la ligadura del vaso, que es una parte más técnica donde tenemos que hacer una ligadura, o sea, un cierre en los extremos del vaso que está sangrando. Y pues existen igual otros métodos hemostáticos, como son las colocaciones de esponjas hemostáticas o de colágeno, que es una de las más comunes, la realizamos también con frecuencia. Sobre todo sabemos que un paciente tiene riesgo de que va a sangrar o de que el paciente estuvo anticoagulado o tiene una terapia de anticoagulación. Utilizamos las esponjas hemostáticas, las colocamos en los alvéolos y las suturamos también. Estamos hablando de las complicaciones que pueden surgir dentro de la cirugía, como son las fracturas, la luxación, e incluso ya para la parte final a veces la hemorragia. Pero habrá casos, y los pacientes tienen que saber esto, que la cirugía ocurre sin ningún problema. El paciente sale de la consulta, sale de la cirugía sin ningún problema, y los problemas se presentan después. Exactamente. O sea, nosotros explicamos a todos nuestros pacientes que los procedimientos quirúrgicos son procedimientos que, aunque sean mínimos, como una extracción de dientes de leche, existen riesgos y podrían ocurrir complicaciones como dolor, sangrado, infecciones postoperatorias, lesiones nerviosas, lesiones estructurales vecinas, etc. Muchas complicaciones, sin embargo, son poco frecuentes y no ocurren, y son mucho menos probables que ocurran cuando tú haces una planificación y una historia clínica con una buena anamnesis y unos exámenes complementarios, obviamente. Sin embargo, existe el riesgo de que ocurra la complicación, y si ocurre, obviamente se va a resolver sin ningún problema, pero son poco frecuentes, jamás ocurren. Por lo general los pacientes ocurren con muy poca frecuencia, pero por lo general los pacientes hacen o tienen molestias mínimas. La inflamación, que es otra de las cosas importantes explicarles a nuestros pacientes, es que la inflamación es un proceso normal en la que tu cuerpo se está recuperando de la agresión. O sea, es una respuesta fisiológica de tu cuerpo hacia la agresión que estamos causando, que es la extracción, la cirugía, el procedimiento, etc. Entonces los procedimientos suelen ser muy llevaderos y con molestias pues muy reducidas. Dentro de estas complicaciones, la que yo quiero mencionar, que no es una complicación que en verdad depende del odontólogo muchas veces, porque el odontólogo receta y prescribe antibióticos, pero esto casi siempre es responsabilidad de los pacientes que no siguen la receta que les mandamos. Conozco mucha gente, mi esposo es uno de ellos, se toman el antibiótico por el primer día, a lo sumo por 2 días, y normalmente mandamos antibióticos por 7 días. Depende, a veces la prescripción, a veces son 5, pero lo que se tiene que llevar a cabo es la prescripción que mandamos se tiene que cumplir, porque una complicación que se puede presentar y que muchas veces, más que culpa del dentista, sea culpa del paciente, van a ser las infecciones. Entonces, en los dientes normales, en lo que no viene a ser muelas del juicio, pues vamos a tener las alveolitis, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo son un poco estas infecciones para que los televidentes conozcan un poco acerca de esto, los riesgos, y veamos un poco sobre esto, ¿no? Sí, como vamos a ver en este momento en pantalla, las alveolitis son unas de las complicaciones más comunes. Se caracterizan porque el paciente llegó, se realizó una extracción dental en tu consultorio, y pues quizás se tardó mucho, hubo mucha succión, etcétera, etcétera. Cualquiera de las que hayan sido las causas, el coágulo que debía formarse no se formó correctamente, o fue eliminado, o no tuvo una adecuada consistencia, etcétera, pero
el lugar del alveolo que necesita un coágulo para regenerarse no se regeneró adecuadamente. Entonces el paciente llega con muchísimo dolor, hay mucho dolor durante los primeros 8 días de la extracción y todo esto. Una alveolitis es mucho más probable que ocurra en el hueso de la mandíbula, que es la parte, en el hueso de abajo, que en el maxilar, que es el hueso superior. Entonces es más proclive porque la consistencia o la densidad mandibular es mucho mayor que la densidad del hueso maxilar. En pacientes que fuman también es muy alto el riesgo de que esto suceda, porque los pacientes que fuman, el humo que circula por la parte interna hace que la cicatrización no se dé de forma adecuada. Incluso cuando ha habido presiones preexistentes o ya tenían dolor o molestias, pues se pueden presentar las alveolitis. Su manejo es muy fácil, se controla con analgésicos, con unos pequeños lavados, unos apósitos, y en un lapso de 2 o 3 semanas las molestias se ven ya totalmente disminuidas. Esto se va a presentar como dolor. ¿Cómo puede saber el pacientito que tiene una alveolitis? La alveolitis, pues para que el paciente sepa que es una alveolitis, tiene que revisarlo su odontólogo de cabecera. El paciente tiene que acudir a la consulta, hacemos una revisión a través de una inspección clínica y vemos, pues correlacionamos con la sintomatología del paciente. Pero la sintomatología que va comúnmente a presentar viene por dolor, eso va a ser lo que va a referir el paciente. El dolor es la principal característica de una alveolitis. Sé que en esto tal vez es un poco subjetivo decirlo, pero muchas veces los pacientes igual están con dolor después de una cirugía, es parte de la recuperación. Entonces, ¿qué clave podemos dar a los televidentes para saber cuándo es un dolor preocupante y cuándo es el dolor que deben tener porque están en la parte de recuperación? ¿Cómo podríamos darle algunas pautas a los pacientes ahí para que sepan cuándo alarmarse y cuándo no? Bueno, algo muy importante que hay que acotar aquí es que a todos los pacientes que se les hace un procedimiento dental, los llamamos con frecuencia para un control. Entonces, en su control es donde evaluamos cómo fue o cómo estuvo su evolución. ¿Dolió? ¿No dolió? ¿Tuvo molestias? ¿Terminó su medicamento? ¿Cumplió con las indicaciones? ¿Se inflamó? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Moderado? Entonces, ahí es cuando nosotros revisamos, retiramos puntos, tengan o no. Si es que no tienen puntos, no lo hacemos, pero hacemos un control. Y ahí es donde podemos valorar si es que el dolor es provocado por una alveolitis, donde evidentemente tú vas a ver un hueso que esté pues descubierto, o valoramos si es que el dolor es por otra causa, que no sea la alveolitis. ¿Cuánto es lo común del tiempo de control? Creo que normalmente son 8 días, pero tú en lo personal, ¿a cuánto tiempo de control revisas a tus pacientes? A los 8 días. Esto ya implica a los 8 días que ya el paciente ya se inflamó, ya se terminó de desinflamar normalmente para los 8 días. El proceso inflamatorio normalmente tiene su tope o donde los pacientes más inflamados están es al 4.º día. A partir del 4.º día la inflamación comienza a ceder si es que el paciente se inflama, porque hay muchos que no se inflaman, otros se inflaman de forma muy moderada. Es distinto en todos los pacientes. Esto de la inflamación me parece súper importante para lo que siempre decimos al paciente y siempre preguntan los pacientes: tiempo de recuperación. Lo que normalmente y el IES permite es desafortunadamente solo 2 días de que falten el trabajo. Por eso yo creo que el mejor día para operarse es miércoles, descansan jueves y viernes y tienen el fin de semana. Pero sí, son 2 días que el IES te aprueba. Desafortunadamente el IES no te va a aprobar más días de reposo, pero a veces sí se puede necesitar más días, ¿no? ¿Qué tal te parece esta idea de cómo se puede cuadrar el tiempo de recuperación para cuadrar cuál es el día que más suelen cuadrar los pacientes cirugías? Bueno, en cuanto a extracciones dentales, yo lo que les digo a mis pacientes suelen ser que si es que ellos estudian o pues tienen actividades de trabajo cotidiano y sus horarios son un poco apretados, se lo haga entre un jueves y un viernes, que sería para fin de semana. Si se lo hace un viernes, descansas el viernes, el sábado y el domingo, y pues el lunes puedes normalmente hacer tus actividades. Ojo, el reposo que nosotros sugerimos es un reposo relativo, no es un reposo absoluto, a menos de que sean procedimientos quirúrgicos mayores, los cuales dentro de consultorios odontológicos no lo realizamos. El reposo tiene que ser un reposo relativo, que no es estar acostado totalmente en cama, que es un reposo absoluto. Entonces, el reposo relativo involucra ciertas indicaciones que nosotros les enviamos por escrito y que deben cumplirse, porque el procedimiento o los procedimientos de extracciones dentales no son incapacitantes ni tampoco son inhabilitantes. Hemos aprendido bastante de lo que viene a ser una cirugía, una extracción simple hasta una extracción compleja. Eso hablamos hoy día de procedimientos quirúrgicos en odontología. Es un gusto que hayas estado el día de hoy con nosotros, Diego. Me encantaría tenerte para otras emisiones, pero vamos a dejar ahorita para los televidentes nuestros números de contacto para que puedan llamar a consultarnos cualquier duda o a coger cualquier cita al 452-2296 o al 0998-961-458.
No duden también que nos pueden contactar a nuestra página de Facebook, a @DentalAdvantage.io. Un gusto que hayan estado el día de hoy con nosotros, lo esperamos en nuestra próxima emisión. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día.